Sabemos que Sigmund Freud comenzó su carrera en la medicina como neurólogo. Su intuición no solo fue prestarse para recibir el influjo de grandes maestros de la medicina en su tiempo, como Jean-Martin Charcot y Joseph Breuer, que se decidieron a arrojar luz sobre el enigma de la histeria, sino que también fue reconocer un saber en las histéricas, sus primeras pacientes, para ir marcando luego por sí mismo el viraje de la neuropatología hacia la psicopatología. Para la medicina del siglo XIX, la histeria constituía un enigma incomprensible, a tal punto que llegó a rozar el descrédito, siendo acusadas las pacientes de simuladoras de otras enfermedades. Pero Jean-Martin Charcot establece un hito: mediante la hipnosis, él reprodujo la creación de parálisis histéricas y demostró que era una enfermedad de pleno derecho, con síntomas discernibles y descriptibles. Ahora bien, mantuvo con Freud un desacuerdo respecto a la etiología. Para Freud los síntomas no estaban causados por la herencia ni eran secuelas de una lesión orgánica, sino que indagando en la biografía del paciente se descubría un trauma apropiado para producir exteriorizaciones afectivas mediante fenómenos corporales que intervenían sin que el yo supiera la razón. Luego, Freud trabaja con Joseph Breuer y junto a él escribe estudios sobre la histeria. Ambos postulan que en la histeria las representaciones quedan segregadas de la conciencia, mientras que el afecto queda estrangulado en inervaciones corporales. Trabajan con el método catártico, por medio del cual la representación se introduce nuevamente en la asociación y el afecto puede descargarse como lo haría en el decurso normal. No obstante, discrepan en cuanto a la génesis de los síntomas. Breuer supone que los síntomas surgen durante estados hipnoides, caracterizados por debilidad en la conciencia, pero Freud postula que un trauma sexual acontecido en la infancia es determinante. Finalmente, Freud discierne el mecanismo de la conversión en la génesis de los síntomas histéricos. Ello se defiende de una representación sexual inconciliable que segrega de la conciencia, y el afecto se desplaza al cuerpo. A partir del abordaje de la histeria se produce el pasaje de una clínica médica basada en la observación del síntoma como signo de una lesión orgánica al psicoanálisis, que privilegia el relato de un saber inconsciente de parte del paciente. Poco a poco la asociación libre se convierte en el método y la regla fundamental del análisis. A partir del caso Dora, Freud encuentra que en el síntoma se presentan fantasías provenientes de la sexualidad infantil, por la cual todo el niño atraviesa, el privilegio de alguna zona erógena a la cual el niño quedó fijado durante el ejercicio de su sexualidad infantil, e identificaciones a rasgos de los objetos parentales y una situación de deseo. Por consiguiente, tras las neurosis no se encuentran traumas realmente acontecidos de carácter sexual, sino la propia sexualidad infantil. Neurosis obsesiva. Freud reconoce que su mecanismo es el de falso enlace. Al igual que la histeria, el yo se defiende de una representación inconciliable de carácter sexual, pero en lugar de desplazar el monto de afecto al cuerpo, éste se adhiere a otra representación. De ahí el carácter absurdo de las ideas obsesivas. Freud presenta la trayectoria de la enfermedad. En la primera infancia, la sexualidad se ejerció de manera activa y placentera. Después de la madurez sexual, existe un reproche por el recuerdo de esas vivencias y se reprime ese reproche. Surgen los síntomas defensivos primarios: escrúpulos, vergüenza, desconfianza, los cuales consolidan la represión. En la adultez se produce el retorno de los recuerdos reprimidos como formaciones de compromiso. Es la enfermedad propiamente dicha. Surge la defensa secundaria, compulsión de pensar y examinar, manía de la duda, medidas expiatorias. En inhibición, síntoma y angustia, Freud agrega la represión, los mecanismos de la regresión y las formaciones reactivas para la génesis de la neurosis obsesiva. La situación inicial de la neurosis obsesiva es igual que la de la histeria: defensa contra las pulsiones del complejo de Edipo. Por la angustia de castración que surge de ocuparse de la sexualidad infantil, el yo rechaza la organización genital de la fase fálica
y se produce la regresión hacia el estadio anterior, sádico-anal. Durante el periodo de latencia, el yo desarrolla en obediencia al superyo las formaciones reactivas de la conciencia moral, compasión y limpieza. En la pubertad, la organización genital interrumpida en la infancia se reinstala con gran fuerza. El superyo hipersevero sofoca la sexualidad bajo las banderas éticas de las formaciones reactivas. El yo registra un sentimiento de culpa, como si no se hubiera producido la represión. El síntoma es el sustituto y retoño de las pulsiones pulsionales reprimidas. Como la represión nunca es completamente lograda, el síntoma no puede ser eliminado, ya que el yo trata de sacarle la máxima ventaja posible y refuerza su fijación. Los síntomas de la neurosis obsesiva pueden clasificarse en síntomas negativos de defensa, prohibiciones, medidas preventivas y penitencias. Pueden sustraer al yo de la crítica martirizadora del superyo. Y síntomas positivos, cuando la defensa es burlada, pueden producirse satisfacciones sustitutivas.